bastante tiempo. Hoy día no. Hoy día solamente pagas $5 y lo puedes escuchar. Incluso si no tienes tiempo para escucharlo, lo grabas y después lo puedes escuchar. Aparte que es más barato, tienes acceso a mayor y mejor información. ¿Ya? Entonces la virtualidad es un mundo que tenemos que explorar. ¿Ya? Tenemos que explorar. ¿Ya? Así que ustedes, bienvenidos a este mundo virtual. Bien, entonces sin mayores preámbulos, empecemos a explicar sobre el curso. Yo voy a enseñarles el curso de economía. El curso, un ciclo anual de economía es muy bonito. A nosotros los profesores nos gusta desarrollar un curso anual. ¿Por qué? Porque no solamente se desarrollan todos los temas que vienen en el examen de admisión, sino también podemos avanzar de a pocos. Podemos avanzar de a pocos, ¿no? Para ir introduciéndolos poco a poco al análisis económico, ¿no? Al análisis económico, que es lo que nos interesa, ¿no? Cómo a partir de la economía empezamos a ver el mundo, ¿ya? Porque los que estudian matemática ven el mundo de una manera, los que estudian filosofía ven el mundo de otra manera, y los que estudiamos economía también vemos el mundo de otra manera, ¿no? Todos se complementan, por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar de manera práctica, didáctica, lento, no hay apuros, ¿ya? Sí, hola Arlet, ¿cómo estás? A ver, si alguno de ustedes quiere estudiar economía, le tiene que gustar la matemática, ¿ya? Le tiene que gustar la matemática, porque la matemática es un lenguaje universal. A ver, le voy a poner un ejemplo, ¿ya? Cualquiera sea tu idioma, cualquiera sea el idioma que hablas, ¿puedes entender lo que acabo de escribir? Arlet, cualquiera sea el idioma que tú hablas, cualquiera, chino, francés, alemán, turco, portugués, iraní, etc. ¿Puedes leer lo que acabo de escribir? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. sí. Por supuesto. Sí, Y no claro. necesita cualquier idioma, claro, porque la matemática es un lenguaje universal. Siempre hacer lo mismo. Claro, exacto. Es una manera de cómo comunicarnos. Yo no sé hablar japonés, pero yo puedo leer un modelo matemático escrito por un japonés. ¿Me entiendes? No sé hablar japonés, pero sí puedo leer lo que ha escrito. Al menos lo que está en números, lo puedo leer y entender. ¿Por qué? Porque es matemática. Entonces la matemática es un lenguaje universal. Por eso estudies lo que estudies tienen que saber matemática. Algunos más tal vez que otros, por propio de su profesión. Pero sí tenemos que saber porque es una manera que tenemos para comunicarnos. Entonces, en economía se utiliza bastante la matemática para poder comunicarnos. En economía se utiliza bastante la matemática, ¿sí? Para poder comunicarnos. Aquí, obviamente, en el curso yo no voy a utilizar la matemática. Si lo utilizo, utilizaré un 0,05%, un poquito, porque ustedes no se están formando como economistas. Ustedes quieren estudiar economía porque quieren dar un examen de admisión. ¿Entienden? No porque se van a formar, ¿sí? Pero sí tienen que saber matemática. Tienen que tener buena predisposición, buena actitud para la matemática. ¿Me entiendes? Sí, bueno, un porcentaje es bien difícil, Arlet. Darte un porcentaje es bien difícil. ¿Ya? Es bien difícil. ¿Sí? Porque ese porcentaje va a variar dependiendo, ¿no? Si tú vas a estudiar economía para la gestión de empresa, entonces la matemática que te van a dar más o menos será un 30%. ¿Ya? Sí, pero si tú vas a estudiar economía, ¿no? Para poder trabajar en el sector público, ahí sí la matemática va a ser un 50% más. ¿Me entiendes? Y si te vas a dedicar van a variar dependiendo de la especialidad que tú vas a hacer, pero cualquiera que sea, vas a tener que estudiar matemáticas, cualquiera que sea. ¿Ya? Entonces tienes que tener buena actitud, buena predisposición para la matemática. No le tenerle miedo a la matemática. ¿Ya? No le tenerle miedo a la matemática. La matemática es como aprender a nadar. Claro, la primera vez te da miedo, ¿no? Porque no sabes nadar.
pero por la práctica, por la constancia, no solamente le pierdes miedo a nadar, sino aprendes a nadar. Entonces, así es el conocimiento en general. Así es el conocimiento en general. No, muchas veces no nos han orientado bien. Cuando nos dicen, lee este libro y son 800 páginas, tú dices, 800 páginas, tanto. Claro, con esa actitud ya no te ayuda pues a leer, ¿no? Con esa actitud no te ayuda a leer. En vez de incentivarte a la lectura, te está cortando la cabeza para que puedas leer, ¿sí? Entonces, hay que asumir actitudes positivas para el conocimiento científico, ¿ya? No, la matemática, Isaac, es una manera de pensar el mundo. Una cosa es el cálculo, ¿ya? Y una cosa es cálculo, aprender a sumar, restar, multiplicar, cálculo operativo, y otra cosa es pensar el mundo en términos de la matemática. Alfred Marshall, me adelanto un poquito, es el que va a introducir la matemática para el estudio de la economía. Cuando ustedes lean, si se animan a leer un libro de economía, y ustedes leen el libro, por ejemplo, de Adam Smith, que vamos a hablar dentro de un ratito muy breve, no vas a encontrar ni una ecuación, nada, ni una ecuación, ni una ecuación, nada. ¿Ya? Nada, no vas a encontrar. ¿Sí? Pero cuando leas el libro de Alfred Marshall, tampoco vas a encontrar una ecuación, pero hay una diferencia, que Alfred Marshall utiliza el pensamiento matemático para pensar en economía. ¿Ya? Por eso que cuando uno lee el libro de Alfred Marshall, no hay ninguna ecuación, ningún gráfico, ningún número, ¿sí? Pero está introducido en la matemática, porque la matemática es una forma de pensar, es una forma de ver el mundo, es una forma de razonar las cosas que pasan en el mundo. Eso es matemática. Que no es lo mismo hacer cálculos, que se complementan, sí, sí, pero es una manera de pensar, una manera de relacionar las cosas que hay en el mundo. Ya no es lo mismo entonces. Sí, Araceli, siempre hay que pensar con mente positiva. Lo que no puedes hoy, lo puedes más adelante. Lo que no sabes ahora, lo puedes aprender más adelante. Así que no, que yo vengo de un colegio nacional, todos venimos del colegio nacional, yo vengo de un colegio nacional. Y si te contara el colegio donde he estudiado, te pones a llorar, Araceli, ¿no? Así que no hay pretextos. Ya que no, que tenemos problemas económicos, todos tenemos problemas económicos, ¿no? Todos. Yo, mira, he tenido que venir aquí a mi casa de playa, ¿sí? Porque he tenido que vender mi otro departamento, ¿ya? Así que todos tenemos problemas económicos, ¿ya? Todos tenemos problemas en casa. ¿Quién no tiene problemas en casa? A ver, si hacemos una encuesta, ¿ya? Así que buena actitud. Hay que pensar las cosas siempre con buena actitud, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Así que si quieres estudiar economía y no sabes matemática, puedes aprenderlo y estudiar economía, ¿ya? Marjorie, ¿estás yendo de mi casa, Marjorie? Muy bien. Las clases del día, bueno, hoy día vamos a ver las generalidades del curso, ¿ya? Vamos a hablar sobre las generalidades. Ya, Marjorie, sí, mi casa es muy bonita, Marjorie. Hoy día vamos a hablar sobre las generalidades del curso, ¿ya? Vamos a hablar vamos a hablar de una definición de economía, vamos a hablar cuál es el problema fundamental de la ciencia económica, ¿sí? Vamos a hablar de un concepto transversal en todo el curso, ¿sí? Que es el costo de oportunidad. Vamos a hablar de los métodos que utiliza la economía. Los métodos que utiliza la economía son los mismos métodos que utilizan otras ciencias, así que les va a ser muy familiar. Los fines que busca la economía, ¿sí? Y esos son, de alguna manera, los objetivos que queremos lograr el día de hoy, ¿ya? Muy bien. Empecemos entonces definiendo, me adelanto un poquito, definiendo la economía, ¿ya? ¿Por qué cuando tú empiezas un curso cualquiera, siempre el profesor o los profesores empiezan definiendo el curso? ¿Sí? Definiendo el curso. La definición es muy importante porque te ayuda para que sepas de qué va a tratar el curso. Claro, sí. Para que te veas en qué campo
vamos a hablar. ¿Qué es lo que vamos a hablar en realidad? ¿Ya? Por eso una definición es importante. Que la economía es una ciencia, ¿ya? Así que la economía es una ciencia. Es una ciencia, al igual que la matemática, la física, la química, la biología, es una ciencia. La economía no tiene nada que envidiar a las otras ramas del conocimiento científico. Es tan riguroso y tan exigente como lo es las demás ramas del conocimiento científico. Con la diferencia que la economía no es una ciencia exacta. Con la diferencia que la economía no es una ciencia exacta, como sí lo es, ¿no? Como sí lo es la física, la química, la matemática, por ejemplo. Si tú le prestas atención a la lógica que utiliza tu profesor de física frente a la lógica que utilizan tus profesores que hacemos ciencias sociales, te vas a dar cuenta que hay algunas diferencias en la manera de cómo comunicar sus conocimientos. Porque no es lo mismo hacer ciencia social y hacer ciencia exacta. Las ciencias sociales estudian al hombre en sus diferentes facetas, ¿ya? En sus diferentes facetas, que no vamos a entrar un poquito a discutir. Pero la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social porque estudia la sociedad, porque estudia diferentes aspectos de la vida del hombre, ¿ya? De la vida del hombre, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, si ustedes googlean un ratito, ¿sí? A los economistas en el mundo están que le dan pues de alma, ¿no? Están que todo el mundo lo critica, ¿no? ¿Y por qué lo critican? Porque antes de la crisis, días antes de la crisis, los economistas más importantes del mundo, los más rankeados, ¿sí? Los que pertenecen a la farándula de la economía, todos ellos decían que la economía mundial es próspera, que la economía está pujante, está avanzando, ¿no? Que se van a resolver los problemas de la pobreza, hambre, miseria en el mundo, que el mundo se acerca a la prosperidad económica. Y aquí también decían lo mismo. Los economistas decían, no, caray, el Perú avanza, el Perú progresa, el Perú se desarrolla, el Perú está a puerta de estar en el club de los países desarrollados, etc. Viene la crisis, ¿y qué pasa? Salió la realidad a la luz, ¿no? Viene la crisis y resulta que sale, ¿no? A relucir lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y claro, en el Perú se ve, ¿no? Que en términos de trabajo, más del 70% de la gente tiene un trabajo precario, un trabajo, ¿sí? Precario, un trabajo precario es un trabajo, ¿sí? Desprotegido, ¿no? Un trabajo sin CTS, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin seguro con accidente, nada, no goza ni de ningún beneficio. Es un trabajo de alto riesgo. Dime, Brenda, escucho. Profesor, yo creo que por lo que se aumentó esta creación, como se dice, creo que también apoyó mucho sobre los panamericanos, porque comenzó a ingresar, económicamente comenzó a aumentar para todos, por decir, para el trabajo, para los servicios públicos, para restaurantes y cosas así. Y creo que eso también se basó, aunque simplemente era como una niebla de lo que realmente está pasando en el Perú, porque aunque haya aumentado, eso simplemente iba a ser temporal, no por un largo plazo. Creo que a eso también apoyó a la ideología de decir, sí, el Perú está avanzando, el Perú está prosperando, cuando en realidad no es así. Fue como una ventanita. Claro, fue falaz, ¿no? Nos dio una idea de prosperidad, pero fue falaz, ¿no? La realidad es la que tenemos ahorita. La realidad es lo que tenemos ahorita, ¿no? Que más del 70% de la gente, ¿sí? Trabaja en condiciones, ¿no? En condiciones precarias, en malas condiciones. Educación, el Ministerio de Educación ha señalado que el 100% de los niños en edad escolar, el 50% no ha cursado, no ha llevado clase el año pasado. No ha llevado clase. ¿Por qué no ha llevado clase? Porque no tiene manera de cómo conectarse. ¿Por qué? Porque no tiene celular, no hay energía eléctrica donde vive, no hay conectividad, etc. Y ese 50% ha aprobado el año. Sí, ha aprobado el año, porque por ley no se puede jalar a ningún alumno, al menos el año pasado. Este año no sé cómo será.
¿no? Y todos han pasado de año. Entonces, ¿no? Y no solamente eso, en el último examen de San Marcos, ¿sí? Miles de jóvenes no pudieron dar su examen de admisión. ¿Por qué no pudieron dar su examen de admisión? Porque no tienen computadora. No tienen computadora. Estamos hablando de la capital, no me estoy yendo al pueblito más alejado, estoy hablando de la capital. No pudieron dar su examen porque no tienen computadora, porque no tienen buena conectividad, porque no tienen un espacio adecuado para estudiar. Viven alquilados en una habitación y en esa habitación está la cocina, en esa habitación duermen, en esa habitación están todos, ¿sí? Y no pueden dar un examen de admisión porque si leen el reglamento te piden un lugar donde no tengas interferencia, porque lo das con audio abierto y con cámara abierta, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, esa es la realidad. Ya ni hablemos ni de salud, porque ahorita nos ponemos a llorar. ¿Ya? No, ya no hablemos ni de salud, porque ahorita vamos a salir renegando o llorando algunos. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la realidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se les critica hoy día a los economistas en general. ¿Ya? ¿Cómo es posible, dicen, ¿no? Que antes de la crisis me decías, caray, el mundo prospera, avanza, se elimina la pobreza, la desnutrición, etcétera. Y ahora, sí, la pandemia ha revelado, la pandemia no lo ha generado. El problema en la educación no lo genera la pandemia, por si acaso. ¿Ya? El problema en la salud no lo genera la pandemia. ¿Ya? Lo que ha hecho es revelar un problema que nadie quería ver, que nadie quería, o si lo veía, no quería decirlo. ¿Me entiendes? No quería decirlo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ven las ciencias sociales. ¿Ya? Las ciencias sociales. ¿Sí? Entonces, la economía es una ciencia, no vamos a entrar en discusión de ese campo, ¿no? Pero es una ciencia social. ¿Y qué estudia esta ciencia social llamada economía? Estudia lo siguiente, ¿ya? Ahorita regresamos a la lámina anterior, ¿ya? ¿Qué estudia esta ciencia social? Esta ciencia social estudia lo siguiente. Escuchen. El hombre tiene necesidades, ¿ya? El hombre tiene necesidades, ¿sí? Pero estas necesidades, ¿cómo son? Son ilimitadas. ¿Qué quiere decir que una necesidad sea ilimitada? Quiere decir que es incuantificable, que no sabemos cuántas necesidades tenemos, que son infinitas. Tenemos una necesidad y lo satisfacemos, pero aparece otra y lo satisfacemos, y aparece otra y lo satisfacemos, y así sucesivamente no hay cuándo terminar de satisfacer nuestras necesidades. Las necesidades son ilimitadas. Y las necesidades se satisfacen o bien con bienes, ¿ya? O bien con servicios. Haremos uso de los bienes o de los servicios dependiendo del tipo de necesidad que uno tenga. Pero las necesidades se satisfacen con bienes o con servicios. Pero los bienes y servicios no brotan por sí solos del subsuelo. Los bienes y servicios no están colgados en los árboles. Los bienes y servicios los tenemos que producir. Los bienes y servicios los tenemos que producir. Sí, miren a tu alrededor. Miren a su alrededor. Todo lo que está a tu alrededor lo hemos producido. No hay nada que está a tu alrededor, sí, no hay nada que utilices en este instante, no hay nada que estés utilizando en la satisfacción de tus necesidades que venga de la naturaleza. Ese polo, esa camisa, esa casaca, esta laptop, ese celular, no es un producto natural, es algo que el hombre ha producido, ¿ya? Que el hombre ha producido a través de su trabajo. ¿Sí? Entonces, estos bienes y servicios, ¿sí? ¿Sí? Que el hombre utiliza, bienes y servicios, Pablo, bienes y servicios, ¿sí? Bienes y servicios que... Hay algunos bienes, Pablo me hace recordar, ¿no? Hay algunos bienes que utilizamos, pero que no es de interés de la economía. Y ahorita les voy a explicar por qué, ¿ya? Y ahorita les voy a explicar por qué, Pablo, ¿ya? Entonces, escuchen, por favor. Las necesidades son ilimitadas. Pero estas necesidades, le decía, se tienen que satisfacer con bienes o se tienen que saber satisfacer con servicios. Pero estos bienes y servicios se tienen que producir. Si queremos pan, tenemos que producirlo. Queremos camisa, tenemos que producirlo. Pero para producir camisa necesitamos tela. Pero para producir tela necesitamos algodón. ¿Sí? O sea, para producir camisas
necesitamos un conjunto de recursos. Para producir carpetas, necesitamos un conjunto de recursos. Pero estos recursos, ¿cómo son? Ya, estos recursos son escasos. ¿Estos recursos cómo son? Estos recursos son escasos. ¿Qué quiere decir que sean escasos? Que no existe en cantidad suficiente para satisfacer todas las necesidades. Estos recursos son escasos. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe en cantidad suficiente para satisfacer todas las necesidades. Por ejemplo, viene el virus, ¿sí? Y nos dicen, no salgan de su casa. ¿Por qué? Porque no hay cama para todos. ¿O sí? ¿Sí? Viene el virus y nos dicen, quédense en su casa. ¿Y por qué nos dicen que nos quedemos en nuestra casa? Porque al final nos vamos a enfermar todos. ¿Sí? Pero ¿por qué nos dicen, quédense en su casa? Entre varias razones, una, ¿por qué? Porque no hay oxígeno para todos. No hay cama para todos. En ningún lugar del mundo. ¿Sí? En ningún lugar, dime aquel país, en algún lugar del mundo, donde tenga camas para todos. ¿Sí? Donde existan médicos y enfermeras suficientemente para todos. Donde existan cama UCI, como dice Lucero, para todos. Entonces, y la respuesta es que no existe ese lugar. ¿Entiendes? No existe ese lugar. Muy bien que estén atentos, me están entendiendo entonces. Sigan la lógica, ¿ya? Lo importante es entender la idea. Entonces, ¿cómo son los recursos? Los recursos no son suficientes para poder satisfacer todas las necesidades que dependan de él. Entonces, aquí tenemos el problema más importante de toda la ciencia económica. Aquí tenemos el problema más importante de toda la ciencia económica. ¿Cuál es ese problema fundamental de toda la ciencia económica? Que los recursos no son suficientes para poder satisfacer todas las necesidades que el hombre tiene. Que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Entonces nos encontramos frente a un dilema. Y la pregunta del millón es, el que me responda se gana el Premio Nobel de Economía. ¿Qué hacemos? El que responda se gana el Premio Nobel de Economía. Profesor, ¿qué hacemos pero ante qué situación? Ante la situación que estoy planteando, tenemos recursos escasos y las necesidades son ilimitadas. Frente a esa situación. Profesor, lo que deberíamos hacer es mantenernos en casa y sobre todo evitar enfermarnos de cualquier enfermedad leve que nos lleve a la enfermedad común que es el COVID-19. Muy bien, esa es una alternativa. Dime... Profesor. Sí, te escucho. Nos lleva a la desesperación, profe. ¿Puedo responder? Te escucho. Ya, yo opino que deberíamos mantenernos en casa, como dijo mi compañera, y cuidarnos, pero también informarnos, porque lo que el Estado quiere es que nosotros nos mantengamos en la ignorancia para que así ellos puedan hacer, o sea, lo que quieren con nosotros, pues porque muchos de ellos nos mienten. Entonces no sabemos si todo lo que nos dicen en los medios de noticias sea cierto o no. Cuando ustedes le escuchen yo desarrollé ¿Puedo responder? formas para desarrollar nuevas formas para no estar, o sea, en la pobreza y de esa forma obtener sus necesidades. Muy bien. Profe, ¿le puedo responder? Profe, ¿cuál era el problema que había planteado, perdón? Profesor, Te escucho, Isaac. No, te escucho. No, o sea, quería preguntar si usted solamente se refería a lo que es la pandemia o en global. Bueno, Claro. de carácter global y de carácter particular. Porque la respuesta es la misma.
Entonces así yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darle como que una observación y luego analizar una hipótesis, algo así, al dicho problema. Muy bien. Todos ustedes tienen razón, en realidad, ¿ya? Todos ustedes tienen razón. Muy bien, Christopher, ¿ya? Pero yo lo voy a sintetizar en una sola palabra, ¿ya? Van a tener que elegir. Se desespera, profe. ¿Ya? Van a tener que elegir. Escuchen, cuando yo estoy hablando, piensen en la pandemia, ¿ya? Todos piensen en la pandemia porque todos tienen experiencia de la pandemia. No piensen en la pesca, en la agricultura, en el turismo, porque no conocen esas actividades. Pero todos los presentes sí tienen una experiencia de la pandemia, ¿ya? Entonces piensen en la pandemia mientras yo estoy hablando. Entonces, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que los recursos que contamos no son suficientes para satisfacer todas las necesidades. Entonces nos encontramos frente a un problema fundamental, frente al problema más importante de toda la ciencia económica. ¿Cuál es? Que los recursos no son suficientes para satisfacer todas las necesidades. Entonces, van a haber necesidades, escuchen, van a haber necesidades que no se van a poder satisfacer. ¿Por qué no se van a poder satisfacer? Porque no hay recursos suficientes para satisfacer todas las necesidades. No hay. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que elegir. ¿Por qué elijo? Porque los recursos no son suficientes para satisfacer todas las necesidades. No tendríamos por qué elegir, y ahí tu respuesta, Pablo, no tendríamos por qué elegir si los recursos fuesen también ilimitados. Si hubiese cama para todos, si cama UCI para todos, y médico y enfermeras para todos, y oxígeno para todos, no tendríamos ningún problema. No habría problema económico. ¿Me entiendes? No habría Porque problema. todo estuviera bajo control, profe. Todo estaría bajo control y no estaríamos en la situación que nos encontramos. No estaríamos en la situación que nos encontramos. ¿Me entiendes? Si es que los recursos fuesen, a su vez, ilimitados. Dime, Brenda. Profe, a la pregunta que usted hizo antes, yo creo que sería mejor, en vez de crear nuevos hospitales o postas, sería mejor mejorar las postas que ya tenemos, como que incrementar las camas UCI, los respiradores y hasta los mismos lugares donde se recarga el oxígeno, porque para crear uno cuesta más y pasa más tiempo en el Perú para que se cree un nuevo hospital. Si apenas en Perú creo que podemos hacer un hospital en 10 años, no me imagino cómo vaya a ser para que tengan una mentalidad de decir en cada pueblo va a haber un nuevo hospital y eso. Sería mejor incrementar los recursos de los hospitales que ya existen, para que así no se gaste tanto en la nueva creación y más se centren en mejorar lo que ya hay. Bueno, esa es mi idea. Sí, me parece muy bien, Brenda. Pero seguimos en el mismo dilema, Brenda, que no va a alcanzar. No va a alcanzar. El mismo dilema, los recursos siguen siendo escasos y las necesidades siguen, un ratito termino la idea, ¿sí? Los recursos siguen siendo escasos y las necesidades siguen siendo ilimitadas. Por lo tanto, no hay recursos suficientes para satisfacer todas las necesidades. Van a haber necesidades que no se van a, escuchen, que no se van a poder cubrir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elegir qué voy a producir y qué necesidades voy a satisfacer. Sigan pensando en la pandemia, por favor. ¿Ya? Sí, tengo que algo así como un presupuesto, más sí, o menos claro. así. Sí, sigue pensando en la pandemia. Todos ustedes piensen en la pandemia. ¿Ya? Después les voy a explicar. ¿Sí? Entonces, no voy a poder satisfacer todas las necesidades. No es porque no quiera. No es porque no quiera, sino porque no hay recursos suficientes para producir todo lo que se requiera, porque estos son escasos. Entonces, va a haber necesidades que voy a satisfacer y va a haber necesidades que no voy a satisfacer, porque los recursos no son suficientes. Entonces, tengo que elegir. Por eso que a la economía le llaman ciencia de la elección. Tengo que elegir con los recursos que hay, tengo que elegir qué es lo que yo voy a producir.
¿Me entiendes? Sí, por eso la decisión económica más importante es la elección. La decisión económica más importante es la elección. Pero, como bien decía Brenda, bien decían varios compañeros, no se trata de elegir por elegir, se trata de elegir bien. ¿Me entiendes? Y analizar bien. De elegir bien. Y ese elegir bien no es otra cosa que una decisión eficiente, ¿ya? Se trata de elegir bien. Y no se trata, redondo, de elegir por elegir. Se trata de elegir bien. No quiero tomar cualquier decisión. Yo quiero tomar la mejor decisión. ¿Sí? Y la mejor decisión es aquella, ¿sí?, donde los beneficios que se pueda tener van a ser mayores a los costos que se van a incurrir. Escuchen, por favor, sigan pensando en la pandemia. ¿Cuándo una decisión es la mejor decisión? Cuando los beneficios que yo espero tener con mi decisión tienen que ser mayores a los costos que yo voy a incurrir, ¿ya? A los costos que yo voy a incurrir. Por lo tanto, ¿sí?, una buena decisión es aquella donde los beneficios son mayores a los costos. Muy bien. A ver, piénsenlo, ¿ya? Paciente A, paciente B, ¿ya? Los dos necesitan una cama UCI, pero no hay cama para los dos, porque solo tenemos una sola cama en el hospital. Nos queda una sola cama en el hospital y tenemos dos pacientes que necesitan cama UCI y no le puedo dar cama a los dos. ¿Por qué no le puedo dar cama a los dos? Porque no hay, solo hay una. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Salvar el que tiene menos posibilidades de morir. ¿Qué tengo que hacer? Tengo Elegir. Elegir. Tiene que elegir entre uno que debe estar Elegir más bien. grave que el Uno otro. es más joven que el otro. Uno debe estar más grave que el otro. Tengo que elegir. Un ratito, ahorita van a intervenir, ¿ya? ¿Sí? Entonces, tengo que elegir. Piénsenlo, ¿ya? Tengo que elegir. Me guste o no me guste, suene crudo, inhumano, cruel, salvaje, pero tengo que elegir, ¿o no? ¿Sí? Tengo que elegir. Pero no tengo que elegir por elegir, pues. Tengo que elegir, sí, bien. Tengo que tomar la mejor elección. Por eso que estamos en economía, ¿sí? La mejor elección, ¿ya? Entonces, el paciente A, ¿sí?, tiene 30 años, necesita una cama UCI y no tiene ninguna otra enfermedad. El paciente B tiene 90 años y tiene antecedente de haber tenido tuberculosis, sufre de asma y tiene problemas prostáticos. Entonces, yo tengo que elegir, ¿sí? ¿Y a cuál van a elegir? La B. La B. Profe, 30, pero ¿no? hay varios 30. factores Que que tendríamos que depende. analizar. Porque si la solución no... Depende. Profe, deberíamos analizarlo. No van a elegir, no, a ver, no va a elegir a B. No van a elegir a B, van a tener que elegir a A. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene mayor probabilidad de sobrevivir? La Tengo que tomar la mejor decisión. Recuerden que tengo que tomar la mejor decisión, ¿sí? Y la mejor decisión es donde los beneficios son mayores a los costos, ¿sí? Que A, ¿sí? Un ratito. ¿Sí? Hospitalizar a A genera un beneficio, ¿sí? Hospitalizar a B también genera un beneficio, ¿cierto? Hospitalizar a A me genera un costo, ¿sí? Hospitalizar a B también me genera un costo, ¿cierto? Pero ¿quién tiene mayor probabilidad de sobrevivir? A. Los beneficios que yo espero lograr con A
van a ser mayores a los beneficios que yo voy a tener con B. Porque él tiene mayor probabilidad de sobrevivir. Necesitamos las camas, son urgentes las camas, porque la gente necesita camas. ¿Quién estará menos tiempo en la cama, en cama UCI? La A. La A. El paciente A. En A van a ser menores a los costos que yo voy a incurrir en B. ¿Me entiendes? Pero, profe, una pregunta, ¿no influyen varias cosas más? Sí, un ratito, ¿ya? Entonces, ¿sí? ¿sí? ¿Qué estoy observando? ¿Sí? Que si cuando yo elijo a A, los beneficios que yo voy a obtener a elegir a A van a ser mayores a lo elegir el B, porque tiene mayor probabilidad de sobrevivir. ¿Sí? Y elegir a A también me genera menores costos. Entonces, he decidido por aquello que voy a obtener un mayor beneficio y voy a obtener ese mayor beneficio al menor costo posible. Esta que está acá es mi mejor decisión. Entonces, cuando yo elijo, yo tengo que elegir eficientemente. Cuando yo elijo, yo tengo que elegir eficientemente. No tengo que tomar cualquier decisión, tengo que tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión es aquella donde me maximiza mi bienestar, me maximiza la ganancia, me maximiza la utilidad, mayor posibilidades que pueda sobrevivir, ¿no? ¿Sí? Y me genere el menor costo que sea posible. Esa es la mejor decisión. Ahora sí pueden hablar. Disculpe, les corté. ¿Ya? ¿Sí? ¿Duro? Sí, duro. Claro, los médicos están tomando esta decisión, ¿cierto? Obviamente que no están agarrando un lápiz y papel para hacer cálculos, pero en cuestión de segundos están decidiendo. Simple vista nomás. Para algunas personas es difícil. Es difícil. Si todos ustedes se encuentran en esta situación, yo sé que no van a poder elegir fácilmente. ¿Les gustaría de repente que el viejito, el señor de 90 años, vaya a UCI? ¿Les gustaría? ¿Les agradaría porque de repente ven reflejados ahí a su papá o a su abuelo? ¿Les gustaría? Pero ¿cuál es su probabilidad? Con todo el antecedente que tienes, ¿cuáles son sus probabilidades de vida? Recuerden que hay una sola cama. Si hubiesen un montón de camas, yo no hago este análisis. Si hubiesen 2 camas y hay los 2 pacientes, yo no hago este análisis. Los 2 se internan. El problema es cuando el recurso es escaso. Hay una cama y hay 2 personas que la necesitan. Y por lo tanto, ¿sí? Los médicos, por lo tanto, yo tengo que decidir. En época de pandemia se tiene que decidir en el camino. Ahí, en la puerta se tiene que decidir. En situación normal hay junta médica, ¿no? En situación normal se toman su tiempo y hay junta médica. Pero igualito es la idea. Igualito es la idea. Se tiene que decidir. ¿Me entiendes? Profesor, una consulta. Ya, digamos que sea lo mismo, pero en este caso eligen el B. Pero ¿por qué digo esto? Ya que no solo también van a ser más o menos como una pérdida, sino que va a ganar el hospital más dinero, porque mientras más tiempo esté en el UCI, más va a gastar en sus medicamentos, ¿verdad? Mira, no lo miramos en términos de dinero. ¿Ya? Si Él lo está viendo en términos de una vida. En términos de una vida. Claro. No lo veamos en términos de dinero, ¿ya? En términos de uso eficiente de un recurso. ¿Sí? No lo veamos en términos de dinero. Porque la idea del dinero también sigue siendo algo similar. ¿Ya? Algo similar. ¿Sí? En términos de uso de un recurso. El recurso es escaso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No hay, imagínate, viene la próxima campaña, ¿ya? A ver, yo soy candidato, ¿ya? A ver si votan por mí, ¿ya? A ver si votan por mí, ¿ya? Señores, ya estamos en campaña, una campaña virtual, por favor, van a votar por mí, ¿sí? Me estoy lanzando a la presidencia de la República. Señores, pueblo querido, pueblo amado,
Yo no estoy postulando por dinero, porque dinero es lo que más me sobra. Yo lo hago por mi país. Yo amo mi país, amo el pueblo peruano, amo el Perú profundo. Yo conozco todo el Perú. Pero señores, no le prometo nada. No les prometo que les voy a colocar pistas, veredas, parques y jardines, aumento de sueldo. No les prometo que voy a resolver la pobreza y voy a crear más empleo. Porque eso va a depender de la cantidad de recursos que yo pueda contar. Como estamos en plena crisis económica, una crisis mundial, que no se sabe cuándo va a acabar esta crisis, los más optimistas dicen 5 años, algunos dicen más, entonces los recursos que va a contar el Estado son insuficientes. No va a alcanzar. No va a alcanzar. No le prometo colocarle pista, porque eso va a depender de los recursos que podamos contar para hacerle la pista. No le prometo construir un colegio diario. ¿Por qué? Porque eso va a depender de los recursos que vamos a tener para poder construir siquiera un colegio al mes. No le prometo aumentarle de sueldo porque va a depender de los recursos que podamos tener durante mi gestión. Pero lo único que le prometo es honestidad y trabajo. Voten por mí. Pregunta, ¿votaría? Mario, ¿votarías por mí? No. 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 Votaría, Profe, no. depende, porque usted está siendo Depende. sincero. Está siendo honesto, Pero va a ser Se esto. propone bono. pero no va a aportar en nada. Pues. Profe, así vamos a ver por qué el candidato. Florero. Buen floro metido, profe. Pero está bien, porque es Sí, sí. igual lo que sucede en los otros candidatos. Es Ya, pues, sincero, sincero como Todas las si- Profe, no familias puedo ganan. votar, soy menor de edad. No, Profesor, señores, pero estoy diciendo la verdad. no, Cuando yo sea presidente, señores, lo que menos voy a tener es plata, porque estamos en menos de crisis. Sí. La gente, lo que menos voy a tener, al menos en los próximos 5 años estamos en medio de la crisis, lo que menos va a tener el Estado va a ser dinero. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la crisis. La gente tiene N necesidades, ¿sí? Tiene N necesidades, N exigencias, ¿me entiendes? Pero yo estoy siendo sincero. No me eligen como presidente de la República por mi honestidad. ¿Ya? No me van a elegir por mi honestidad. ¿Sí? Ahora otro candidato. ¿Ya? Me voy a transformar. Señores, pueblo querido, pueblo amado, si me eligen presidente de la República, yo voy a crear 1 millón de empleos, señores, porque eso es fácil. Yo tengo mi empresa, yo tengo mi negocio, y yo cada rato tomo decisiones de esta naturaleza. Así que no se preocupen, ¿sí? Yo voy a crear 1 millón de empleos. Ya voy a resolver la pobreza, el hambre, la miseria y la desocupación. Voy a construir un colegio diario, de tal manera que cuando termine mi gestión ya no hay problema de educación. Pistas, veredas, parques y jardines, no se preocupen que eso es facilito. Yo lo voy a hacer en mi gobierno. Aumento de sueldo, al menos va a haber un aumento de sueldo por año, no se preocupen, vamos a hacer un esfuerzo y cuando termine mi gestión, su situación económica de los peruanos va a mejorar. No tienes puente, no te preocupes, yo te voy a colocar puente. No tienes vereda para subir a tu cerro, no te preocupes, yo te construyo escaleras, puentes, etcétera. Voy a resolver el problema de la salud, no se preocupen, en mi gestión voy a construir un montón de hospitales, van a tener un hospital en cada barrio. Médicos, no se preocupen, en mi gobierno voy a contratar muchos médicos, vamos a facilitar el ingreso a la universidad y su graduación para que cada vez tengamos más médicos y distribuirlos a nivel nacional. No se preocupen, señores, si me eligen como presidente del Perú, yo voy a resolver todos los problemas del Perú. ¿Votan o no votan por mí? Mucho floro, pero... Ya sabemos. Mucha flora, profe. Mucha flora, profe. profesor, hay un detalle que Como que un hospital en cada barrio. profesor, acerca ¿Por qué me dicen demagogo si todos los candidatos van a resolver los problemas del Perú? Claro, supuestamente van a satisfacer todas las necesidades que está No hay pasando. un problema. ¿Cuál es? Que No cuando están viendo la realidad del país. quien sea el presidente, izquierda, derecha o el color que quieran, señores, cuando llega al gobierno se va a encontrar en este dilema. ¿Cuál es Se este va a dilema? lavar la mano. El que está aquí en la pizarra. ¿Cuál es el ¿Cuál dilema? debe- Nos va a Los entrar recursos escaso escasos. recurso. Sí, Los se va recursos escasos. con un viejo problema. ¿Cuál es? Que los recursos no son suficientes. No son suficientes para satisfacer todas las necesidades. Exacto. Por lo tanto, Claro. como es candidato, Profesor, ofrezco de todo. Pero cuando ya me elijan, cuando yo ya los estafé, ¿sí? Ya creyeron en mí, entonces yo voy a tener que elegir
entre construir el puente o construir el colegio, porque no puedo hacer los dos, porque no hay recurso. ¿Me entiendes? No puedo construir medio puente y tampoco puedo agarrar y construir medio colegio, ¿no? No tiene sentido. O tal vez no hay para construir Profesor, ninguno de los dos. profesor, acerca de lo que comentó de que no hay recursos, en sí hay recursos, sí, pero no para todas las necesidades. Es más, hay necesidades que ya son algo exageradas, por lo cual tiene que conllevar un tiempo para que se logre dar. Y siempre se da paso a paso y se muestran las planificaciones, cómo claro, cuando uno promete algo, tiene que haber algo que lo sustente, ya sean documentos, de dónde va a salir el dinero y entre otras cosas más. Y como que las personas no están bien informadas, suelen confiar demasiado, algunos desinteresadamente no lo hacen y se quedan conformes, y por eso es que estamos así. No hay recursos. Ese es el problema. Ahora o después, los recursos son escasos. ¿Me entiendes? Entonces, aquí tenemos el dilema. Dime. Profesor, Te escucho. profesor, una pregunta. Bueno, la economía de aquí a 5 años va a estar peor de la que está ahora. Mira, no se sabe en realidad. Es incierto. Y te lo digo así con honestidad. Una cosa es la crisis sanitaria y otra cosa es la crisis económica. ¿Sí? La crisis económica no lo ha generado el virus, porque la crisis económica ya venía de tiempo atrás. Lo único que ha hecho el virus es acelerar la crisis y mostrar otros aspectos de la crisis. Entonces, mañana supongamos, ¿no? Ya para julio se vacuna a todos los peruanos, ¿ya? Y todos vamos a salir a la calle, ¿ya? A regresar a nuestras vidas. Sí, pues la crisis sanitaria se resuelve, pero no se resuelve la crisis económica. La crisis económica todavía tiene para rato. Los más optimistas dicen entre 4 y 5 años. Los más optimistas, 4 y 5 años. ¿Sí? Porque recuerda, esta crisis no se genera con el virus. El virus lo acelera. Ya se hablaba antes de esto que estamos inmersos de una crisis. ¿Sí? Inmersos de una crisis. ¿Y cuánto tiempo? No lo sabemos en realidad, porque hay una incertidumbre. Sí, hay una incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a suceder. Por eso, si tú les escuchas a los economistas que a veces hablan por televisión y los escuchas a todos, ¿sí? Te vas a dar cuenta que en conclusión todos están hablando probablemente, es posible, ¿no? Aproximadamente, pero nadie te dice, mira 2 años, mira 3 años, mira 5 años. Nadie, porque no se sabe, es incierto. ¿Ya? Eso va a depender de qué es lo que pasa en los próximos 1 o 2 años. Lo concreto es que ahora no hay recursos. Y los recursos son más escasos que hace 5 años. ¿Me entiendes? Y las necesidades son muchas y no se van a poder satisfacer necesidades de todos. Y no es de ahora nada más, es de siempre. Solo que ahora en situación de crisis es mayor. Por lo tanto, se va a tener que elegir. Profesor, las crisis económicas de un país se producen gracias al mal gobierno o también influyen los ciudadanos. La crisis, tal vez el mal gobierno le ponga un plus, el virus le ha puesto un plus, la población le coloca un plus. Por la mala elección, profe. Pero no lo generan. Si no, eso quiere decir, si elegimos un buen presidente, entonces ya no hay crisis. No. Entonces, si la población se comporta bien, respeta todas las reglas, ya no hay crisis. No. Las crisis, sí, hay un tema de crisis, pero todavía tienen que aprender un poquito más de economía para explicarle qué es una crisis. La crisis es propio del desarrollo del capitalismo. El mismo sistema capitalista genera las crisis, es parte de su naturaleza. Lo genera, lo alimenta, lo desarrolla, lo reproduce, lo multiplica. ¿Sí? Lo multiplica. Las crisis es como un momento de gestación. ¿Ya? Todos sabemos que ya se está gestando una crisis, pero no sabemos cuándo va a estallar. En algún momento va a tener que estallar, claro, porque una gestación no es eterna.
¿sí? No es eterna, pero ya sabemos que se acerca el alumbramiento de una crisis. ¿Por qué? Porque hay indicios que indican todo eso. ¿Sí? Lo que no, es como un terremoto. Todos sabemos que va a haber un terremoto, porque estamos en una zona sísmica. Sabemos, pero no sabemos si va a ser de aquí a 1 minuto a aquí a 5 años, no lo sabemos. Lo único cierto es que va a haber. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza. Parte de la naturaleza, los sismos, los terremotos, eso ya los explicaron ustedes. ¿Podemos evitarlo? No podemos evitarlo, se van a presentar. ¿Podemos prevenir? Sí, podemos prevenir, pero no podemos evitarlo. Viene un terremoto, ¿y será el último terremoto? No, porque va a venir otro después, y después otros después. Así son las crisis. La historia de la economía peruana y de la economía mundial es la historia de las crisis. Ustedes recién están viviendo su primera crisis, pero las personas que tienen mi edad, no es la primera, para mí es la cuarta, creo, cuarta crisis. Solo que cada crisis tiene su particularidad, pero es crisis al final. ¿Me entiendes? Es crisis al final. ¿Ya? Hay toda una clase donde vamos a hablar 2 horas de pura crisis, pero para eso tengo que explicarle otros conceptos más. Pero esas son las crisis, son inevitables, es parte de la lógica. ¿Podemos detener una crisis? No. Podemos prevenirla, sí, pero no evitarla. Entonces, un mal gobierno lo que puede hacer es acelerar la crisis, pero no la evita. Un buen gobierno puede retardar la crisis, pero no lo evita. ¿Me entiendes? No lo evita, es inevitable. ¿El virus ha generado la crisis? No ha generado la crisis. El virus lo ha acelerado y ha mostrado otras facetas que antes no conocíamos, no sabíamos o no queríamos ver. ¿Sí? Eso es la idea. ¿Ya? Terminemos entonces esta partecita. ¿Ya? Entonces yo tengo que elegir. ¿Ya? Y tengo que elegir no cualquier cosa. Tengo que elegir lo mejor. Tengo que tomar la mejor decisión. La decisión más eficiente. ¿Ya? Más eficiente. ¿Ya? Es por eso, un ratito, voy a terminar la idea. ¿Sí? Es por eso la definición, ¿no? Si lo leen. La economía es una ciencia que estudia la administración de los recursos escasos entre usos alternativos, pero es una administración eficiente. ¿Ya? Ya les expliqué. Lo que se trata de elegir bien. Entre el colegio y el puente. ¿Cuál voy a construir? No van a ser el colegio, van a ser el puente. ¿Por qué? Un colegio, ¿cuántos se benefician? 50 niños. Sí, sí. Un puente en un río, ¿cuántos se benefician? Como 5 o 6 pueblos. Como 5 o 6 pueblos. ¿Me entiendes? Sí, 5 o 6 pueblos se van a beneficiar, van a activar las actividades económicas de la zona, se van a dinamizar, porque ahora van a tener dónde sacar sus productos agrícolas, ¿no? Sí, se va a reducir el tiempo invertido para viajar, etcétera, etcétera, etcétera. 5 o 6 años se nota todo un cambio en la zona gracias a que se ha construido el puente. La gente tiene su puente, pero no tiene su colegio. ¿Cuándo tendrá su colegio? Bueno, más adelante tal vez. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, eso es la idea. Eso es la idea. La eficiencia, sí, se mide de esa manera. Pero tú dirás, pero profe, los niños del Perú, es cierto. Profe, pero la educación, es cierto lo que tú dices. Profe, pero la educación es desarrollo, es cierto lo que tú dices. ¿Me entiendes? Pero te acabo de demostrar que en ese análisis costo-beneficio no van a construir colegio. El puente. ¿Por qué? Porque da mayor beneficio. ¿Me entiendes? Mayor beneficio. ¿Sí? Claro, yo estoy hablando de beneficios económicos, porque también pueden haber beneficios personales, y eso ya se llama corrupción. ¿Me entiendes? Pueden haber, cierto, la gente me dirá, siendo sano, la gente me dirá, ¿no? Que no amas la educación, que no respetas la educación, no valoras la educación. Señores, yo valoro la educación, yo respeto la educación, amo a los niños del Perú. Pero es más beneficioso tener un puente que el colegio. Es más beneficioso para toda la comunidad en su conjunto, si toda la comunidad en su conjunto, el puente que el colegio. Yo no he tomado cualquier decisión. Yo no estoy gestionando mal los recursos que tiene el municipio. Yo estoy gestionando bien. ¿Me entiendes? Así que la gente me odiará porque no le construí el colegio, pero otros me quedarán
y mucho más me van a querer de los que me odian. ¿Por qué? Porque he construido el puente. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Captaron la idea? ¿Captaron la idea ya? ¿Sí? ¿Me captaron la idea? ¿Sí? Porque yo estoy buscando el beneficio de la comunidad, de todos. Ahora, si quiero un beneficio personal, y ahí viene el tema de la corrupción, bueno, pues este análisis costo-beneficio ya no sirve ya. Ya no sirve. Todo esto que está acá ya no sirve. Ahora lo que sirve es, muy bien, ¿cuánto me toca? ¿Cuánto me toca? ¿Ya? Si me toca más por construir el colegio, muy bien, va al colegio. En el ejemplo, va al colegio. ¿Sí? Si me toca más, ¿no? Si la coima que me van a dar es más para el colegio, en el ejemplo, entonces el colegio se construye. La comunidad va a tener un colegio enorme, con estadio, con piscina, con parque, para 50 alumnos. Sí, pero no va a tener su puente. ¿Ya? Y cuando uno llega, dice, pero ¿cómo un colegio donde estudian 50 personas tiene un estadio, tiene un auditorio, tiene piscinas, tiene etcétera, y no tiene un puente? En el ejemplo, ¿ya? Entonces la respuesta, podemos encontrar una posible respuesta es cuánto le ha correspondido a la autoridad. ¿Sí? Entonces el beneficiario principal es él. El beneficiario principal es él. Por eso el corrupto hace daño. ¿Sí? Y los perjudicados van a ser la población, porque se van a quedar sin puente. Entonces miles de familias se van a ver perjudicados porque no tienen el puente, pudiendo haberlo tenido, ¿sí? Pero no primó la corrupción. Por eso que la corrupción hace daño. ¿Ya? La corrupción hace daño, atrasa al país. ¿Ya? Por eso que se construye, en el ejemplo, ¿sí? No se construye, ¿sí? No porque el colegio sea la mejor decisión, en el ejemplo, ¿ya? No se vayan a molestar, sino porque ahí ha habido mayor corrupción. ¿Ya? Mayor corrupción. Y si vamos a cuánto costó el colegio, ya pues ni hablar, ¿no? Lo que, si sacamos cuenta, debió haber costado como 5, pero ahora cuesta como 10, ¿no? Gracias a la corrupción. Entonces, la corrupción no permite que este análisis sirva, porque ya esto ya se desecha. Lo que sirve es cuánto me toca a mí, ¿ya? ¿Cuánto me toca a mí? ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Eso es la idea, ¿sí? Muy bien. Avancemos entonces. Pero para yo elegir entre A y B, ¿sí? Yo he elegido A, ¿cierto? He elegido A en el ejemplo. Y quiero saber cuál es el costo de mi decisión. Y ese costo se llama costo de oportunidad. ¿Sí? El costo de una decisión se mide a partir del costo de oportunidad. El costo de una decisión se mide a partir del costo de oportunidad. ¿Y cómo yo mido? ¿Cómo yo mido el costo de oportunidad de una decisión? ¿Cómo yo mido el costo de oportunidad de una decisión? Yo lo mido en función de la actividad económica que estoy dejando de hacer. Escucha, por favor. El costo de oportunidad de una decisión se calcula en función de lo más importante que tú dejas de hacer. Reitero, el costo de oportunidad de una decisión se calcula en función de la actividad más importante que dejas de hacer. Entonces, en el ejemplo, ¿cuál es el costo de oportunidad de darle una cama a A? Es dejar de darle una cama a B. Así se mide el costo de oportunidad de una decisión. ¿Cuál es el costo de oportunidad de escuchar la clase de economía 2 horas? Se mide en función de lo que estás dejando de hacer. ¿Y qué has dejado de hacer? Ayudar a tu mamá en los quehaceres domésticos de la casa. Entonces, el costo de oportunidad de estudiar economía 2 horas es dejar de ayudar a mi mamá en los quehaceres domésticos de la casa. Así se mide el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad de ver televisión? ¿Qué dejas de hacer por ver televisión 1 hora?
Estar parado en una esquina Limpiar la casa. tiene un costo. En hacer los deberes. Organizar. Salir a hacer deporte. Diferentes actividades. Cada uno de ustedes tiene su costo de oportunidad. Si yo le preguntara, ¿cuál es tu costo de oportunidad, sí, de estar parado en una esquina? Alguno dirá, dejar de estudiar 1 hora, otros dirán, dejar de dormir 1 hora, otros dirán, dejar de hacer los deberes en casa, otros dirán, dejar de ver Amazon 1 hora, una película en Amazon, otros dejar de estar con mi familia. Cada uno tiene su costo de oportunidad. Diferentes actividades. Tiene su costo de oportunidad, claro, y son diversas. Pero ¿cómo se calcula el costo de oportunidad de una decisión? En función de lo más importante que estás dejando de hacer. En mi ejemplo, solamente son 2 decisiones, o A o es B, no hay más. Pero así hubiese 3, 4, 5, 6, la idea es la misma. ¿Sí? Entonces, el costo de oportunidad de elegir A es dejar de elegir B. Así se calcula. Entonces, y si seguimos pensando en función al costo de oportunidad, nada, absolutamente nada es gratis. Nada, absolutamente nada es gratis. Todo cuesta. Todo tiene un costo. Y es el costo de oportunidad. Como le dije hace un rato, estar en una esquina tiene un costo. ¿Cómo la esquina no tiene un costo si estoy parado? No gasto nada. ¿Sí? Pero sí el tiempo. Tiene un costo. ¿Cómo yo lo calculas? En función de lo que tú dejas de hacer. Dormir tiene un costo. Dormir tiene un costo. ¿Cuál costo? Sí. ¿Qué dejas de hacer? ¿Me entiendes? Dejas de hacer. ¿Ya? Hablar por teléfono 1 hora ahí con tu enamorado o con tu enamorada tiene un costo. Y no me vengas con la llamada, ¿ya? Tiene un costo. ¿Y cómo calculas? El celular. Una pérdida de tiempo. Lo que estás dejando. ¿Cuál es lo más importante? Dejar de estudiar, por ejemplo. Lo más importante que estás dejando de hacer. Entonces, cuando más tarde te llame tu enamorada, te diga, hola, amorcito. Tú antes que hable le vas a decir, mira, amorcito, mi costo de oportunidad es muy elevado. Estar hablando contigo 1 hora frente a estudiar, ¿no? Es muy elevado. Por lo tanto, entre hablar contigo o estudiar, decido estudiar. ¿Por qué? Porque es mi alternativa más importante. Me llamas otro día. ¿Ya? Así le vas a contar. Profe, no tengo amorcito. Al siguiente día que termina. Pues. Por 2. No tengo amorcito, Va a terminar. Si le hablas así, al toque te termina. No es un chiste, es una verdad. Es verdad. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje es que primero tienes que decidir, porque hay recurso limitado. Hay recurso limitado. Invertir tu tiempo en algo bueno. El recurso más limitado es el tiempo. Claro. Lo segundo. Profe, todo su tiempo. Primero tienes que elegir. Lo segundo es, ¿sí? Que cualquiera que sea tu decisión, esa decisión tiene un costo. Tiene un costo. Ya te dije, hablar por teléfono tiene un costo, ¿no? Y tienes que evaluar. Tienes que evaluar tu decisión. No puedes decidir sin evaluar. Y el costo de oportunidad es el criterio más importante que se utiliza para evaluar una decisión. Y a partir del costo de oportunidad, nosotros podemos llegar a esta conclusión, que nada es gratis. Cuando alguien por ahí te diga, te regalo, es gratis. No, señor, no es gratis. Nada es gratis. Todo tiene un costo. ¿Por qué? Porque todo tiene un uso alternativo. Todo tiene, sí, un uso alternativo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y tenemos la escasez, ¿no? Es el concepto más importante de toda la ciencia económica. Cuando hablamos de escasez, tenemos 3 tipos de escasez: escasez absoluta, escasez relativa, ¿sí? Escasez comparativa, ¿ya? Pero cuando en el curso hablamos de escasez, hacemos referencia solamente a un tipo de escasez, a la llamada escasez relativa. ¿Y cuando decimos que hay una escasez relativa? Cuando la demanda es mayor a la oferta. ¿Hay camas UCI? Claro que hay camas UCI. Sí, claro. Hay camas UCI, pero tenemos solo una nada más. ¿Cuántos se requieren? 2. ¿No? 2. Claro que hay, pero no hay para todos. ¿No? Las necesidades son mayores a las disponibilidades. Eso es una escasez.
hay escasez de camas UCI, hay escasez de personal médico, ¿no? En algunos hospitales de provincia dicen, señores, hay cama, pero no hay médicos. No hay médicos. Los médicos también se están muriendo. No hay médicos. Hay en RPP, cuando entrevistan a un médico, el médico grita. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente afuera que se queda y tienen camas, pisos de camas, pero no pueden meter a los pacientes porque no hay médico. Y él grita, ¿no? Cuando lo entrevistan en RPP, él grita, señores, no hay médicos, no hay médicos. ¿No? Está en YouTube, lo pueden ver en RPP. ¿Ya? La desesperación del médico. La gente se muere porque no hay médicos. O sea, no lo mata el virus. ¿Sí? Los mata la mala gestión de los recursos. ¿Ya? Pero también nosotros mismos, profesor, porque al momento de salir, aunque no queramos, nos estamos matando porque el virus ya está en el aire. Exacto. Y además también el mismo presidente, como ha declarado la cuarentena que ya terminó supuestamente, la gente sigue saliendo, y antes de eso también era terco, porque igual trabajaban y de todas maneras se enfermaban, y se preguntaban de que por qué se enfermaban, o por qué están en la cama UCI, y por qué estaban buscando oxígeno y no lo encontraban. Sí. Es porque nosotros mismos nos provocamos ese problema. Claro, pero también hay una realidad, compañero. Pero es que si no trabajan, pero la gente trabaja por necesidad. Profesor. Profe, es que tenían que trabajar para... Claro, un ratito. Lo que dice es cierto, lo que dice el compañero es cierto, pero también es cierto, lo que dice el compañero es cierto, pero también es cierto, y eso ha revelado la crisis, que más del 70% de la gente que trabaja es independiente. Es independiente. O sea, ¿qué quiere decir? No tiene un sueldo fijo. No es un empleado. Vive de lo que trabaja día a día. Día a día, ¿me entiendes? El taxista, si no sale hoy a trabajar, no come. El mototaxista, más del 70% de los habitantes del país, cuando tú le dices quédate en casa, se quedará pues un par de días. ¿Y de ahí qué? ¿Cómo come? ¿Cómo come? Tiene que salir. La necesidad, profe. Es una realidad que a veces el gobierno lo ha ocultado, ¿no? El gobierno lo ha ocultado, ¿no? Si tiene que salir, si no, ¿cómo? ¿No? Acá yo conozco muchos amigos, en realidad, que viven de lo que trabajan en el día a día. Entonces, esa es una realidad. Profesor. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de escasez, avancemos. Cuando hablamos de escasez relativa. Escasez absoluta es cuando no hay, cero, no hay nada. No, pues de eso no estamos hablando. ¿Ya? Acá tenemos el problema fundamental de la ciencia económica. Cuando lo que hace un rato les expliqué, tenemos necesidades ilimitadas y los recursos limitados o escasos. Por lo tanto, muchas necesidades no van a poder ser cubiertas. Bueno, acá el costo de oportunidad, lo que les acabo de explicar. ¿Ya? Sí. El costo de oportunidad, yo les he presentado con dos opciones, A, B, pero pueden haber más, pero la idea es la misma. ¿Ya? La idea es la misma. Él tiene que estudiar y tiene varias alternativas y tiene que elegir, ¿no? ¿Y cuál es el costo de esta decisión? Bueno, en el ejemplo es dejar de ir a la piscina. Entonces, el costo de oportunidad de estudiar es dejar de ir a la piscina. ¿Ya? Dejar de ir a la piscina. Así se calcula el costo de oportunidad de una decisión. La economía como ciencia tiene un objeto de estudio. La economía como ciencia tiene un objeto de estudio. Y el objeto de estudio es el estudio de las actividades económicas. El objeto de estudio de la economía es el estudio de las actividades económicas. A ese conjunto de actividades económicas, la economía le llama proceso económico. ¿Qué es el proceso económico? Redundo, es el conjunto de actividades económicas que se desarrollan en una sociedad para producir los bienes, para producir los servicios que el hombre requiere para poder satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Que el hombre necesita para poder satisfacer sus necesidades. A eso le llamamos proceso económico. A todo lo que hacemos, pesca, agricultura, comercio, turismo, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Y la economía como ciencia hace uso de dos métodos de estudio. El método inductivo y el método deductivo. Pero todo el curso, todo lo que nosotros vamos a hablar hasta la última semana, hace uso del método deductivo. Y el método deductivo consiste en partir de un principio general, partir de una ley, partir de una teoría, partir de un principio general, mejor dicho, y a partir de este principio general, aplicarlo, comprobarlo en casos particulares. Por ejemplo, tenemos la llamada ley de demanda. La ley de la demanda me dice que hay una relación inversa entre el precio del producto y la cantidad demandada de dicho producto. Eso dice la ley de la demanda. Relación inversa entre el precio del producto y la cantidad demandada de dicho producto. Muy bien, me voy a ir al mercadito de mi barrio y voy a aplicarlo, voy a ver si se da. Subió el precio de la papa, entonces le voy a preguntar al vendedor, subió el precio de la papa, ¿qué pasó con la cantidad que la gente ha comprado? Y te va a decir, ha comprado menos. Voy al que vende arroz. ¿Qué pasó con el precio del arroz? También subió. Y la gente ha comprado más o menos arroz, menos. Y así voy a seguir preguntando. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Voy a verificar. Voy a verificar lo que dice esta ley. Voy a contrastar lo que dice esta ley a la realidad. ¿Sí? Voy a ver que cuando el precio de los productos están subiendo, ¿sí? La cantidad demandada está disminuyendo. La cantidad demandada de productos disminuye. Entonces, acabo de comprobar que hay una relación inversa entre el precio del producto y la cantidad demandada de dicho producto. ¿Ya? Eso dice la llamada, eso es lo que es el método deductivo. El método inductivo es contrario, ¿ya? Es partir de casos particulares y elevarse en el nivel del conocimiento para enunciar una generalidad, para enunciar una ley, ¿no? O para construir un modelo o teoría, que es lo mismo. Modelo o teoría es lo mismo. Es la explicación de un aspecto de la realidad. ¿Ya? Ahí está. Es lo mismo. Profesor, ¿qué es el método deductivo? El No método, entendí bien. el método deductivo es un método de análisis que consiste en partir de un enunciado, partir de una teoría, partir de una ley y contrastar esa ley a la realidad. Aplicar esa ley a la realidad y contrastarla, verificarla, ver si esta ley puede explicar la realidad. Todo el curso es método deductivo. Yo les voy a enseñar la ley de oferta, la ley de la demanda, la ley de los mercados, la ley de SAI, porque ya la descubrieron hace décadas. Y lo vamos a aplicar a algunos casos particulares, ¿no? Y vamos a encontrar la validez de la ley. El método inductivo, en cambio, es un método contrario, ¿no?, al deductivo, que inicia de casos particulares, como lo pueden ver aquí en la pizarra, ¿sí? Y se eleva en el nivel del conocimiento a una generalidad, ¿ya? A una generalidad. Pero todo el curso es análisis deductivo, ¿ya? No vamos a descubrir leyes, ¿ya? Déjenlo eso para los que estudian economía, ¿ya? Muy bien, eso es. La economía, como ciencia, también tiene un fin teórico y un fin práctico. La economía como ciencia tiene un fin teórico y un fin práctico. El fin teórico consiste en explicar. El fin teórico consiste en explicar. ¿Qué va a explicar? Lo que sucede en la realidad. El fin teórico lo que busca es explicar, construir teorías, modelos que ayuden a explicar lo que pasa en la realidad. Muy bien, Guayco en la carretera central. Subió el precio de la papa. Muy bien, expliquemos qué relación de causa y efecto hay entre un Guayco y el precio de la papa. ¿Sí? ¿Qué relación? ¿Qué hay? Expliquemos, busquemos una explicación. ¿Sí? Fenómeno del Niño. Se incrementa el precio de los pescados.
que tiene que ver el fenómeno del Niño con el precio de los pescados. Busquemos un... ¿Transportes? Busquemos Poco producto. Es que va a haber menos pesca porque ahí se va a atrever a entrar. Sí. Claro. ¿Los transportes? Va a Los haber menos animales pesca. mueren. El fenómeno Claro. del... Necesito mueren. Expliquemos, a ver, Claro, la escasez también puede ser. expliquemos. El fenómeno del Niño es una corriente marina de agua caliente. Estamos explicando, ¿ya? El fenómeno del Niño es una corriente marina de agua caliente. Y los peces son de agua fría. Por lo tanto, cuando viene el fenómeno del Niño, los peces van a migrar al sur en búsqueda de agua fría. Y en el litoral peruano va a escasear los peces de consumo humano. ¿Sí? Va a escasear. Entonces, cuando vayan los pescadores, cada vez van a encontrar menos pescado. Entonces, se reduce los peces para la venta y los precios van a subir. ¿Qué estoy haciendo? Estoy explicando qué relación causa y efecto hay entre el fenómeno del Niño y el aumento de los precios de los pescados. ¿Qué estoy haciendo? Estoy explicando un hecho. ¿Ya? Estoy explicando. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Ahora, ¿para qué yo quiero saber por qué sube el precio de los pescados cuando viene el fenómeno del Niño? Para poder aplicarlo. Y ya tiene, y ese es el fin práctico. Para poder aplicarlo, ¿sí? Y no afectar el consumo de las familias. Entonces, lo voy a aplicar, ¿ya? Entonces, yo ya sé que cuando viene el fenómeno del Niño, el precio de los pescados va a subir, ya sé, ¿no? Porque lo acabo de explicar. Ahora, este conocimiento adquirido lo voy a aplicar a la realidad. ¿Qué voy a empezar a hacer? Ante la escasez, voy a importar pescado. Y lo voy a importar de Chile. ¿Por qué? Porque en Chile va a haber una sobreproducción. ¿No ve que los peces del litoral peruano han migrado a Chile y lo que en el Perú falta, en Chile sobra? Lo voy a importar de Chile porque como allá hay sobreproducción, los precios de los pescados en Chile van a estar baratos. Entonces voy a importar pescado. Obviamente que no va a ser pescado fresco, va a ser pescado congelado. Y esos pescados importados los vamos a vender en los mercados. ¿Sí? Lo van a vender en los mercados. Es por eso que cuando hay fenómeno del Niño no hay escasez de pescados. Y el precio de los pescados no suben. No suben. ¿Por qué? Porque ya se cubrió la escasez con pescados importados. Solo que va a ser pescado congelado. Aquellos chicos que van al mercado, a veces encuentran pescado congelado, ¿no? Y ya saben por qué. ¿Ya? ¿Qué he hecho? He aplicado el conocimiento adquirido a la realidad para resolver los problemas de la realidad y lograr el bienestar general. Eso es el fin práctico de la economía. ¿Ya? Bueno, acá tenemos otro ejemplito del fin práctico. Listo. Veamos las preguntas ahora. Sí, Nayumi, es cierto. Ya, a ver, primera pregunta, clave. Clave. La C. La C. La C. Sí, porque ya había marcado. Se le escapó, profe. Ya había marcado. Eso no se vale. Ya se vio la respuesta ahí, profe. No me di cuenta, Se le pasó. Ya, y la C, economizar significa, lo que hace un rato les dije, ¿no? Economizar significa tomar aquella decisión donde los beneficios que yo espero obtener superan a los costos. ¿Ya? Eso significa economizar. ¿Ya? Y acá lo dice, ¿no? Sí, el máximo provecho de los recursos, está buscando maximizar. ¿Por qué tú has decidido postular a una universidad? ¿Sí? ¿Por qué has decidido realizar estudios universitarios? Porque sabes que los beneficios que vas a obtener futuros
porque no son presentes, van a ser, es superior a qué? A todo lo que te va a costar, ¿cierto? ¿O alguien piensa lo contrario? ¿O alguien piensa lo contrario? Tiene razón, profe. No, Muy cierto. razón. no, nadie, todos tienen esto en su cabeza. Claro, no de esta manera, ¿no? Yo lo estoy hablando en términos como economista, ¿no? En términos generales. Claro, pero en términos generales, todos tienen esto en su cabeza. Todos, sin excepción, no hay nadie, sin excepción. Por eso que estás aquí. Por eso estás cansado. Mira, estás desde las 8 de la mañana, 7:30, hasta la 1 de la tarde cansado. ¿Sí? Y todavía vas a seguir estando en tu casa 5 horas más, 6 horas más, de lunes a lunes, hasta que ingresas a la universidad. ¿Me entiendes? Y cuando salgas de la universidad y nuevamente te llega tu WhatsApp, a tu red, la promoción de la academia, y habrán otros profesores, ¿no? Tú vas a decir que valió la pena, ¿no? ¿Cierto? Porque los beneficios que ya recién empiezas a cosechar, ¿no? Son bastante mayores a los costos, a todo lo que te ha podido incurrir, que no solamente es cuestión de dinero, ¿no? No solo es cuestión de dinero, ¿no? Acá hay mucho más que dinero, ¿no? ¿Sí? A ustedes les gustaría ahorita estar en alguna piscina, ¿no? A mí también. Pero no van a la piscina no solamente por el coronavirus, sino porque tienen que estudiar, ¿no? Tienen que estudiar, ¿ya? Les gustaría que su mamá les celebre su cumpleaños con pompa y todo, porque plata hay, pero no lo hacen porque saben que van a gastar para estudiar, ¿no? ¿Sí? Muy bien, esa es la idea. Ese término se sintetiza en economizar. 2. Ya esto sí está sencillito, ¿ah? Esto sí les he hablado como... La D. La D. Muy bien. Aquí sí al ojo lo vas, ¿ya? Este concepto de costo de oportunidad, piénsenlo bien, revisen. Aquí tienen en YouTube, hay muchos videos cortos como el que está aquí, que les va a dar la idea de costo de oportunidad y en diferentes secciones con diferentes ejemplos. ¿Ya? Y ese concepto de costo de oportunidad, aplícalo a tu vida diaria. Aplícalo a lo que haces todos los días, ¿ya? Es la D, ¿ya? Es la D. 3. La. El millonario también tiene este problema, ¿sí? Porque se va a la mejor clínica del país a hacerse atender a su familiar de coronavirus, pero resulta que otros millonarios ya le ganaron, pues, ¿no? Y ya no hay cama. No, no es una broma, es en serio, ya no hay cama, pues. Porque las clínicas privadas son chiquititas, ¿no? No tienen camas ilimitadas. Tiene cama, pero no para todos los millonarios, pues. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Profesor, pero la B es parecida. ¿No? No, ahí es entender que los recursos son más que Claro, sí, lo las he entendido mal. necesidades. Superadas, o sea, que son limitadas. Y las necesidades no son limitadas, ¿no? Son ilimitadas. Ay. Ujú. Ahí está. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Todos? ¿Te das cuenta? Muy bien. 4. B. La. La solución está acá. La. A ver. La B. Ahí sale la solución. La solución está mala. La B. La B. La clave es la B. ¿Por qué? ¿Tiene la D? ¿Por qué, No. profesor? Esto no Es tiene la- se ha movido, ¿ya? Y cada vez que se incremente el precio de determinados bienes, o sea, está yendo de un caso particular, como está acá, dice, ¿no? Cada vez que se incrementa el precio de los bienes, tienen que comprar menos, o sea, está utilizando el método inductivo. ¿Sí? El método inductivo. La clave acá es la B, no se olviden, ¿ya? Acá es la B.
Se ha movido. Ya, esto sí está sencillito. B. La D, profe, la D. La D. La D. La D. ¿Cómo son La los B. La B. La D. La D. La D, la D, La la D. D. Sí, la D. Profe, ¿me La escucha? D. Sí, sí, le escucho. Muy bien. 5. La B. No. Fin de la economía. La C, fin teórico. La C. El Fin fin teórico, teórico, profe. Lean Fin despacio. A ver, lean Fin despacio. Acá no hay una competencia de quién es el La primero D. en la clave. Lean despacio. La B, la B. ¿Ya? B. Con La A. B. errores. La D. La C, B. la La C. B, la B. B. Profesor. B. La, profesor. La B. La La B. B, la La B, B. creo. Fin Sí, la B. práctico. La B. La B. Es la- La pregunta es, no, es la D. ciencia La económica B. ¿La D? Fin la práctico. B. Fin práctico. La B. Fin Eso, práctico. Porque son una solución. El mejorar la fin educación, práctico. mejorar la salud. Acá lo que está buscando es resolver problemas. La B. No, Ahí es la está. B, es la B, fin Es práctico. resolver problemas. Sí, es la B, es la B. Fin teórico, simplemente buscar una explicación, acuérdate. Una explicación de algo. ¿Por qué los precios suben? ¿Por qué la gente trabaja y gana poco? ¿Sí? Buscar una explicación. ¿Por qué un futbolista gana mucho más que un profesor universitario? Debe haber algún motivo, debe haber alguna explicación, ¿no? Sí, eso, ¿no? Ese es el fin teórico, buscar una explicación. En cambio, el fin práctico, lo que consiste es en aplicar ese conocimiento adquirido a la realidad para resolver los problemas que hay en ella, ¿ya? Ese es el fin teórico y práctico. C. La B. La C. El C. padre o C. fundador de la economía política como ciencia. La economía se hace como ciencia a partir de la publicación de la obra Riqueza de las Naciones de Adam Smith. La economía tiene dos etapas. La B. La C, pues, profe. La C, pues. La C. La C. Ya dijo la La C, respuesta usted ya. La C. La C. D, la hija, la C, la C. Puedo La C. determinar qué es la C. Y esta etapa, A ver. en 1776, a partir de 1776, con la publicación de la obra Riqueza de las Naciones de Adam Smith. ¿Ya? Profesor, ¿el padre de la economía es Adam Smith? Sí. Padre o fundador de la economía, Adam Smith. Ya, profesor. ¿Ya? Con él se inicia la etapa científica de la economía. Ya, aquí está sencillito, ya no se asusten por el gráfico. La A. Ah, profe, la A. La A, la A. La A, profe. La La A, sí, A. la A. La Arco. La profesor. A. La A, Parece que adivinan, es la A, creo. Aplicación. A. La La A. La A. La A. Claro, dice, ¿no? Dadas las siguientes alternativas, señale cuál de estas representa el fin teórico. La eliminación de la delincuencia es una acción práctica, se busca resolver un problema. La masificación del empleo nacional, bueno, eso es lo que todo el mundo el día de hoy quiere resolver, ¿no? Eliminar la pobreza es un fin práctico, ¿no? La clave aquí es la A. Buscar una explicación, ¿ya? Una explicación. Y aquí tenemos dos explicaciones de por qué los precios suben, ¿ya? Dos explicaciones. Lo que dicen dos escuelas de pensamiento económico, que eso yo lo voy a explicar más adelante, ¿no? Lo que me dicen los monetaristas, por qué los precios suben, ¿ya? ¿Por qué los precios suben? Y lo que dicen los keynesianos, ¿por qué los precios suben? Cada uno tiene una explicación, ¿ya? Y ese es el fin teórico de la economía. 9. La D. La D. La D. La D, profe, la D. Dado, dado. La D. La D. La D. La D. Es la D, procrastinadores.
La D, profesor. Claro, ¿Por el qué dejas de sacrificio. tal cosa? Otra manera de decir, sí, otra manera de decir es, sí, se produce zapatillas o arroz, pero no se puede producir lo mismo. La producción de zapatillas implica un sacrificio, ¿no? Dejar de producir arroz, ¿ya? Dejar de producir arroz. La producción de zapatillas implica renunciar a la producción de arroz. Son formas diferentes de decir lo mismo, ¿ya? Sí, y están haciendo referencia al costo de oportunidad, ¿no? Ya, muy bien. 10. La B. La B. La La B. B, escasez. A ver, ¿cuál es la clave? Ah, sí, escasez relativa, usted dijo. La B, la escasez La B. relativa. Solamente se utiliza La C, la un C. tipo de escasez. La B. La B. La B. La B. La B. Barco, barco. La B. La B. La B. Escasez relativa. Porque usted dijo que solamente La E. en economía se utilizaba escasez relativa. Está superando a la oferta. Eso es lo que me dice el texto. ¿Sí? Dice, Enrique siente que son demasiadas las necesidades que tiene y los recursos con los que cuentan no logran satisfacer. O sea, sí hay recursos, solo que no es suficiente para satisfacer toda la demanda que dependa de él. O sea, sí hay. Entonces me está hablando de una escasez no absoluta. ¿Sí? Me está hablando de una escasez relativa. La escasez absoluta es cuando no hay nada, cero, 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 no hay. No hay cama UCI en el Perú, sí hay. ¿Cómo que no hay? Solo que ya están copadas, pues, pero sí hay. ¿Cómo que no hay? Sí hay, solo que ya están copadas, solo que no es suficiente para cubrir todas las necesidades de ella, pero sí hay. Por lo tanto, tenemos una escasez relativa, no es una escasez absoluta. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? ¿Ya? Hay algunos políticos, candidatos, que dicen, ¿no? No hay camas UCI en el Perú, ¿no? Y está hablando mal, ¿no? Si hay, no debe expresarse de esa manera. Está mal informando a la gente, confundiendo a la gente. ¿Cómo que no hay camas? Sí hay. Profesor, ¿y cuál sería el ejemplo de una escasez absoluta? Que no hay nada, cero, cero, cero. Que en el Perú nunca se tomó las precauciones del caso y nunca se dispuso de ninguna cama. Exacto. Y comparativa, disculpe, profesor. Pero eso no es cierto, ¿no? Sí, sí hay. Sí se ha tomado las precauciones del caso, y no de ahora, sino de antes. Solo que no hay suficiente. Profesor, disculpe, ¿y una de escasez comparativa? Ya, es cuando tú, como su mismo nombre lo dices, compara la escasez de un producto con otro producto. Por ejemplo, a ver, los que han ido a la playa antes de la pandemia o el año pasado, ¿cuál es el producto más escaso en la playa? Falta de personas. No seas malo, pues, digo, ¿cuál es lo más escaso? A ver, los que han ido a la playa alguna vez, si es bien caro. Las sillas. Los restaurantes, Los restaurantes, la comida. El restaurante, profe. Comida. Me he hecho ceviche. Los paraguas, profe. Y la cerveza. Los paraguas y los asientos. La cerveza. Las sillas en la Ah, no, hombre. La comida. El espacio. Baño. Los salvavidas, profe, los salvavidas. Baño y agua dulce. Ah, Baño. verdad. Lo que, Ah, a ver, claro. en la playa, aquellos que todavía utilizan baño, a ver, ¿ya? Si encuentran baño, ¿Cuántos servicios más? Falta papel también. restaurante nomás. No sería producto, sería servicio. Falta agua. Los servicios. cuando Los logras servicios falta agua. Cuando logras Servicios encontrar, higiénicos. ¿cuánto te cobran? Cuando 3 logras, 5 soles. 2 soles. Eso, demasiado. Sí, Ya se 2 esquina todavía. soles. 50. 3 soles. Pero llevas tu palita y solucionado. Un sol. Haces un hueco, un sol. eso dices ahorita, pero cuando vayas, a ver, vamos a ver si vas a buscar un hueco. Muy bien. Estaré con mi palita ahí. ¿Ya? Lo segundo más escaso es agua dulce. ¿Cuánto cuesta una botella de agua? 2 soles. 2.50. 52 soles. A 3 soles de helado. Y helado todavía. Por ejemplo, ¿no? Acá, Hay ¿no? una escasez relativa. Sí hay, solo que en esa zona no hay, pues.
Pero sí hay agua, solo que en esa zona no hay. Sí hay baño, solo que en esa zona no hay, pues hay una escasez relativa. ¿Podemos comparar esas dos escaseces? Claro, ¿cuál es más escaso, el agua o el baño? El baño. El agua, el agua. Profe, los marcianos. Papel higiénico. No hay baño. Mermelada. ¿No? Los servicios. No hay, El los baño. servicios en general. El no hay. papel, profe. No hay. ¿Ya? El agua. Muy bien. Con lija. Claves, entonces acá es escasez relativa, ¿no? Bueno, ya lo habíamos dicho. Siguiente pregunta. La A. ¿O no? Los modelos económicos son teorías que buscan explicar la realidad. Entonces, los modelos económicos son parte del fin teórico de la economía. ¿Ya? Fin teórico. Y por último, el costo de oportunidad no se mide en función al dinero. A ver. Aprovechemos la pregunta. El costo de oportunidad no se mide en función al dinero. En ningún momento a lo largo de toda la clase hemos hablado de dinero. Si cuesta más, hay más plata, se tiene que gastar. No. El costo de oportunidad se calcula en función de lo más importante que se deja de hacer. No es que se gasta menos, no. Entonces, muy bien, ¿cuál es la clave? La C. La D, profe, la D. La C. La D. La C. La D. La C, profe. La C. Es la C. ¿Quién va a comprar un café con tremendo calor, profe? La C. Claro, güey. A ver. Estamos en La D, verano. doctor, ¿qué se puede? Como el chompa, dice. Dos cosas. Cuando ustedes respondan una pregunta, ¿sí? Cíñanse a la pregunta. ¿Ya? Cuando ustedes respondan una pregunta, cíñanse a la pregunta. ¿Me entiendes? Tu compañero dice, ¿quién va a comprar café en tanto calor? Señores, ¿el café se toma caliente o no se toma? ¿No? El café es un producto que no es estacional. No es estacional. ¿Sí? Se toma, o es como la cerveza. Verano, invierno, la gente que le gusta la cerveza lo toma helada. ¿Por qué? Verano, invierno. Helado. Así es más rico. Profe, el Starbucks. Le pasa más rico, profe. Porque como... Caliente es feo. No es lo mismo. Escúchame. Hay que tomar café frío. Igual que las gaseosas. No, lo que pasa es que el café, yo soy un cafetero de primera. El café, El 8. pierde sus propiedades. Toma, yo tomo. Ya. Lo que pasa es que Transparente. el café, escúchame. El café, cuando se echa azúcar, pierde propiedades. Por eso el café se toma sin azúcar. ¿Ya? Y el café, cuando se enfría, pierde propiedades. Por eso que hay productos que no son estacionales. No son estacionales, ¿me entiendes? Como la cerveza, por ejemplo. Verano, invierno se toma. Ahora, ¿qué tanto? Ya eso es otra cosa. Dime, Snyder. Preguntas. Puedes opinar, Doma, no hay problema. Preguntas. No se olviden, jóvenes, no se olviden que se van a tener que quedar unos minutitos para que el auxiliar les pueda orientar en el uso de la plataforma. ¿Ya? La 9. Profesor, ¿de qué trataba inducir? ¿El método inductivo te refieres? Inductivo, sí. Claro, el método inductivo es un método de interpretación de la realidad, de análisis de la realidad, que consiste en partir de casos particulares para elevarse en el conocimiento y formular una teoría o un concepto general o un modelo. Profe, ¿y el deductivo? Ustedes utilizan el método inductivo mal, pero lo utilizan. Si tienes una experiencia con una chica, te fue
te sacó la vuelta. ¿Tienes experiencia con otra chica? Te sacó la vuelta. ¿Tienes experiencia con otra chica? Te sacó la vuelta. Conclusión, todas las chicas son malas. Son todas. Es un prejuicio. Tendrá razón. Nefasto. Pero ¿por qué cuenta mi vida? Bueno, por eso le dije, lo utilizan mal. ¿Ya? Lo utilizan mal. Pero esa es la idea. ¿De dónde sacas esa generalidad? Si no es cierto. ¿De dónde sacas esa generalidad? A partir de experiencia. Sí, pero tú no has conocido a todas las mujeres como para que digas, pues, todas las mujeres, ¿no? Has conocido a 3. Exacto. Y 3 representan el 0,0000000 de la cantidad de mujeres que hay en el mundo. Por lo tanto, tú no puedes decir todas las mujeres. Cuando conozcas todas las mujeres, tendrás que nacer y morir 10 veces. Recién puedes decir todas las mujeres. Mientras tanto, no digas todas. Di, según mi experiencia. ¿Ya? Bueno, Pero profe, ese ejemplo estuvo piola. Pero ese ejemplito ahí, chiquitito, al menos como idea, es un método inductivo, pues, solo que mal utilizado, claro. Sí, pero es el método inductivo, que a partir de casos particulares ustedes generalizan, ¿no? Todos los hombres son infieles. También está mal. Falso. Mentira, mentira. ¿No? Los hombres... Mentira. Chupetín. Muy bien. Listo. Bien, jóvenes, muchas gracias.